Para la Pascua de este año aquí en la parroquia de Santa Rita, los líderes se reunieron hace un par de meses y decidieron que la Pascua de este año iba a ser algo muy especial. Así que dijeron, ¿por qué no invitamos a un gran predicador que venga y que nos predique el domingo de resurrección? Y decidieron entonces llamar al mejor predicador del mundo. Lo llamaron, pero él les dijo que no. Así que ellos dijeron, bueno, si no podemos tener al mejor predicador, al menos traigamos al más inteligente. Lo llamaron y él les dijo que no. Luego dijeron, si no podemos tener el mejor y el más inteligente, entonces traigamos al más simpático. Lo llamaron y él les dijo. Así que alguno de los miembros, alguien dijo, bueno, ya que no pudimos tener ni el mejor, ni el más inteligente, ni el más simpático, siempre podemos llamar a nuestro pastor. ¿Por qué no llamamos al Padre Mario? Así que me llamaron a mí, ¿y qué les podía decir? Ya les había dicho 3 veces que no. Lo siento, un poco de humor en ese día en que celebramos la resurrección de Jesús. Un día para alegrarnos, un día para gozarnos, un día para regocijarnos en Cristo Jesús, que se ha levantado de entre los muertos para hacer nuestra vida y nuestra resurrección. Hay algo muy importante que yo quisiera hoy compartir con ustedes. El gran peligro de la resurrección, el gran peligro de la Pascua es creer que fue un evento de hace 2000 años, que sucedió hace mucho tiempo, pero que no tiene ninguna repercusión en mi vida en el día de hoy. Y me da la impresión de que a veces la Pascua simplemente consiste en recordar algo que sucedió, pero no tiene ninguna incidencia en mi vida en el día de hoy. Hoy quiero recordarte algo. Si bien la Pascua, si bien la resurrección, si bien ese milagro de Jesús sucedió hace un poco más de 2000 años y fue un evento real, un acontecimiento real, sin embargo, la resurrección de Jesús es un evento para que tú y yo experimentemos en el día de hoy. Por eso, cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, escucha lo que Pablo dice. Todo lo que deseo es conocer a Cristo y experimentar en mí el poder de su resurrección. ¡Qué hermoso! Todo lo que yo deseo es conocer a Cristo y experimentar en mí el poder de su resurrección. En otras palabras, la Pascua, la resurrección de Jesús, es un evento para que tú y yo no solamente lo recordemos, sino para que tú y yo lo celebremos. Y al celebrarlo, estamos permitiendo que el poder de la resurrección de Jesús nos cambie, nos transforme y nos haga personas nuevas, personas resucitadas por la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué significa para nosotros hoy, en este año, celebrar la resurrección de Jesús? Quiero proponerles 3 verdades, 3 principios, 3 regalos de lo que significa celebrar Pascua. Primero, la Pascua significa entender que toda buena noticia muchas veces nace en los momentos más oscuros de nuestra vida. Sí, escúchame una vez más. Las buenas noticias muchas veces comienzan en los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú lees el Evangelio en el día de hoy, Juan capítulo 20, versículo 1 al 8, te vas a dar cuenta que dice el Evangelio en el primer versículo, que muy en la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, óyalo bien, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba. ¡Qué impresionante! María no le tenía miedo a la oscuridad. María se enfrentó a la oscuridad. Y más que una oscuridad física, que era real, también era una oscuridad del alma, porque ella había perdido a aquel hombre que ella amaba, el hombre que le había cambiado la vida. María ciertamente, María Magdalena, tenía dolor, tenía angustia. María tenía una pena muy grande, pero aún así se resiste a quedarse en la casa llorando y va a la tumba a encontrarse con Jesús. Qué hermoso lo que esta mujer hace, porque ella va al lugar donde estaba Jesús. Y si bien ella iba a encontrar a Jesús, a un Jesús muerto,
Sin embargo, al final esta mujer logra encontrar a Jesús vivo. ¿Y saben por qué? Porque simplemente fue fiel a Jesús hasta el final. ¡Qué hermoso! Muchos quizás estaban deprimidos en ese momento. Muchos quizás estaban llorando en ese momento. Pero María Magdalena decide ir al sepulcro, siendo todavía oscuro, estando todavía oscuro. Y en medio de esa oscuridad, ella puede tener un encuentro con Cristo resucitado. ¿Cuántas veces quizás tú y yo pasamos por momentos de oscuridad? Y escucha lo que te voy a decir. La oscuridad no es ausencia, ni tiene que ver con la falta de fe. Por el contrario, la oscuridad es una oportunidad para que nosotros seamos testigos de nuestra fe. En medio de la oscuridad, María Magdalena decide ir a ver a Jesús. En medio de la oscuridad, María Magdalena va al encuentro con Jesús. Y porque fue capaz de ir a buscar a Jesús, por eso fue capaz de encontrar a Jesús y encontrarlo luego resucitado. ¿Cuántas veces quizás tú y yo caminamos en la vida por momentos de oscuridad? ¿Cuántas veces pareciera que la oscuridad descendiera sobre nosotros? Y así como María Magdalena, perdemos un ser querido, un ser que tanto amamos. Así como María Magdalena quizás perdemos la esperanza, perdemos las ganas de vivir, perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestra familia, perdemos nuestra visión, perdemos el enfoque de nuestra vida. ¿Cuántas veces quizás, hermano querido, estamos como María Magdalena, estamos sin saber qué hacer con nuestra vida porque hemos perdido lo que más amábamos quizás? ¿Y qué hace María Magdalena? María Magdalena va a encontrarse con Jesús. Aunque esté muerto, allí voy a estar con Él. Eso es lo que se llama fidelidad en medio de la oscuridad. Cuando tú pases por esos momentos de oscuridad en tu vida y sientas que estás renunciando a todo, renuncias a tu fe, renuncias a Dios, renuncias a la vida misma, renuncias a tu visión, a tu imaginación, a tus proyectos de vida, quiero decirte, busca a Jesús, porque si tú lo buscas, lo vas a encontrar y lo vas a encontrar realmente vivo. Cuando tú ores y sientas que tu oración simplemente llega hasta el techo de tu casa y luego cae encima de ti, aún así sigue orando. Cuando tú tomes la Biblia y la abras para leerla y simplemente sean palabras vacías, aún así sigue leyéndola. Cuando tú vengas a la iglesia y quizás sientas que no sientes nada, aún así sigue viniendo a la iglesia. Porque sabes, en un momento dado, el resucitado se te va a aparecer, lo vas a encontrar y vas a experimentar resurrección en tu vida. María Magdalena no le tenía miedo a la oscuridad. Por el contrario, en medio de la oscuridad tuvo determinación para ir a encontrarse con Jesús. Hoy quiero invitarte para que en medio de tu oscuridad, cualquiera que sea, tome la determinación de ir y de venir al encuentro con Jesús. No al encuentro de un muerto, sino al encuentro de alguien que está vivo y ha resucitado para que también tú puedas resucitar. Segunda lección que podemos aprender. Celebrar la Pascua significa que renunciamos a quedarnos sentados y llorar y decidimos levantarnos para empezar a correr. Pascua es renunciar a quedarnos sentados y llorar y más bien levantarnos y empezar a correr. ¿Por qué les digo esto? Porque te das cuenta en el Evangelio de hoy, ¿qué hace María Magdalena luego de estar en el sepulcro? Y luego de darse cuenta que el sepulcro está vacío, ¿saben qué hace María Magdalena? Dice el Evangelio, María Magdalena corrió a encontrarse con los discípulos, a encontrarse con Pedro y el discípulo. María Magdalena no caminó, María Magdalena no gateó, María Magdalena corrió. No había terminado de hablar cuando aquellos discípulos, Pedro y el discípulo que Jesús amaba, dice el Evangelio, de inmediato corrieron hacia la tumba vacía. Quiero que descubras esto. La primera reacción, la primera respuesta ante la tumba vacía no fue adoración, no fue alabanza, no fue un canto
de gloria, no fue un miedo paralizador, fue correr, porque María Magdalena y aquellos 2 discípulos corrieron. ¿Qué significa esto para nosotros? Que en la vida tenemos que dejar de estar sentados, que en la vida tenemos que dejar de llorar, y más bien hoy es el tiempo para que tú te levantes y comiences a correr. Cuando Pedro y Juan empezaron a correr hacia el sepulcro, a mí me causa cierta curiosidad, porque de un momento a otro ellos, que eran compañeros del dolor, comenzaron a competir el uno con el otro, a ver quién llegaba primero. Y dice el evangelio que el discípulo amado, porque era más joven que Pedro, llegó primero. ¿Por qué corrieron y no caminaron? Porque aquel momento estaba lleno de emoción, porque aquel momento era un momento electrizante, porque aquel momento era un momento para vivirlo con urgencia. Cuando tú tienes urgencia de algo, tú te mueves con rapidez. Y para aquellos hombres, para aquella mujer, era tiempo de moverse con rapidez a gran velocidad. Hoy es el día para que tú y yo le pongamos velocidad a la vida. Hoy es el día para que tú y yo le pongamos ánimo a la vida. Hoy es el día para que tú y yo levantemos nuestro espíritu y empecemos a correr esta carrera de la fe. Esta carrera de la fe que tenemos que correr con entusiasmo, con pasión, con energía. Y que tenemos que vivirla con urgencia. Y cuando digo con urgencia, estoy diciendo, no es una carrera para correrla mañana o dentro de un año. Hoy es el día de la carrera. Hoy es cuando tienes que empezar a levantarte y empezar a correr. Y empezar a correr hacia ese futuro que tú quieres construir, hacia ese ideal que tú quieres levantar, hacia ese proyecto de vida que quizás tú anhelas un día construir. Hoy quiero invitarte para que traigas a la presencia de Jesús tus sueños, tus ideales, tus anhelos, y empieces a correr para conseguirlos, sabiendo que cuando tú corres vas a encontrar lo que estás esperando. Levántate y corre, y hazlo como lo hizo María Magdalena y aquellos 2 discípulos. Y tercera enseñanza, tercera lección que hoy podemos aprender del evangelio: Pascua no solamente es tiempo para correr. Pascua no solamente es el tiempo para que tú y yo experimentemos en nuestra vida que en medio de la oscuridad Dios nos pueda hablar, sino que Pascua significa celebrar el misterio más grande en toda la historia de la humanidad, y es la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y por qué es la obra más grande que Jesús, o que Dios mejor, ha realizado en la historia de la humanidad? Porque cuando Jesús se levantó de entre los muertos, era la forma como Dios estaba diciendo a ti y me estaba diciendo a mí que la muerte no tiene la última palabra, sino la vida en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! La muerte no fue capaz de detener a Jesús. La muerte no tuvo poder sobre Jesús, sino la vida. Y que para ti y para mí, la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. Por eso cuando yo pienso en los seres queridos que mueren, por eso cuando yo pienso incluso hasta en el día de mi propia muerte, no tengo miedo de ir a la tumba. ¿Saben por qué? Porque para mí hay una vida más allá de la tumba. Y así como Cristo, mi Señor y Salvador, se levantó de entre los muertos, así también yo, porque creo en Él, un día me voy a levantar, porque yo he sido creado no para la muerte, sino para la vida en Cristo Jesús. Hoy quiero recordarte una verdad de fe: no fuiste creado por Dios para la muerte, fuiste creado para la vida, para que experimentes vida en abundancia mientras estés en este mundo, y vida en la eternidad cuando Dios te llame a su presencia. Hoy, en esta Pascua, estamos llamados a ser testigos de la resurrección, a ser testigos de la Pascua. ¿Y cómo somos testigos de la resurrección y de la Pascua? Cuando tú y yo somos testigos de la esperanza en el mundo de hoy. Hoy siento en mi corazón que lo que el mundo más necesita es esperanza. Y cuando tú te conviertes en un testigo de la esperanza y das esperanza a tu familia, das esperanza en tu trabajo, das esperanza en la escuela, das esperanza en la iglesia, das esperanza a todo el que está cerca de ti, te conviertes en un testigo de la resurrección. Yo no sé si de pronto ustedes han escuchado la historia de un hombre que tenía una pasión muy grande, y era cuidar sus rosas. Y cada vez que este hombre salía al jardín de sus rosas, siempre estaba silbando. Y cada vez que silbaba lo hacía con mucha fuerza,
Lo hacía con tanta fuerza que parecía que lo hacía más que para deleitarse a él mismo. Y los vecinos notaron que este hombre silbaba con mucha fuerza, tanto que a algunos de ellos les molestaba. Y se preguntaba, ¿por qué silba tan fuerte este hombre? Si silba un poco más liviano, aún así lo puede disfrutar. Un día un vecino se acerca a él y le dice, ¿por qué siempre estás silbando y lo haces con tanta fuerza? Y el hombre no dijo nada. Simplemente le dice al vecino, ven a mi casa. Y cuando entró a su casa, le presentó a su esposa, que estaba tendida en una cama. Allí estaba aquella mujer, completamente inválida y completamente ciega. Aquel día el vecino entendió una gran verdad. Cuando este hombre silbaba, y silbaba con fuerza, no lo hacía para él, lo hacía para su esposa, para que ella se diera cuenta que él estaba cerca y que ella no estaba sola. La resurrección de Jesús significa que tú entiendes que hay una fuerza y hay un canto, una canción que el Señor está pronunciando hoy, y es para dejarte saber que no estás sola, que no estás solo, que Él está cerca de ti y que lo hace con fuerza, con la fuerza de la resurrección, para dejarte saber que contamos con su presencia cada día de nuestra vida. Que tú y yo seamos testigos de esperanza y que hoy podamos entender que la resurrección de Jesús nos asegura que Dios está más cerca de nosotros que lo que nosotros nos podemos imaginar. Que Dios te bendiga, que en tu vida haya resurrección y que podamos ser testigos de este día, proclamándole al mundo que mejores días vendrán para nosotros, porque si Cristo fue capaz de levantarse de entre la tumba, Dios tiene poder para hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de todos los que confiamos en Él. Que Dios te bendiga y que haya resurrección en tu vida, en tu familia, hoy y cada día de tu vida. Así sea. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.